¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Con los Refugiados. El día de hoy vamos a hablar de las tecnologías de la información como algo muy necesario que requieren las personas, tanto migrantes como solicitantes de asilo y refugiadas. Y para ello me acompañan hoy pues compañeros de 3 organizaciones, ACNUR incluida por supuesto, donde pues justamente han innovado en algunos programas de tecnología. Nos acompaña Mónica Vázquez del ACNUR. Gracias, Moni, por estar aquí. Alberto Cabezas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias, Hola, Alberto. Y Fernanda Benfield de la organización Sin Fronteras. Gracias, Fer, por estar aquí. Sin Fronteras, varios programas ya nos ha acompañado. Muchas gracias, Fer. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que han hecho cada una de las organizaciones, quisiera ver, y Alberto, a ver si pudiéramos iniciar con esto, ¿cuáles son estas necesidades de información, ¿no? que pueden tener las personas migrantes y solicitantes de asilo? ¿Y por qué apostar a la tecnología justo para pues cubrir esas necesidades, ¿no? Sí. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Mira, básicamente pues nos hemos dado cuenta, nosotros como organización humanitaria trabajamos con migración con personas migrantes porque consideramos que son personas vulnerables, y una de las vulnerabilidades que tienen es, pues sí, la falta de información, el no saber cosas básicas, ¿no? Que pueden parecer muy sencillas en este mundo de la hiperconexión y siempre de la conectividad a redes, etcétera, como dónde estoy, dónde hay un hospital cercano, quién me puede atender cuando tengo una necesidad de salud, cuántos kilómetros me quedan para llegar a cierto lugar donde me han dicho que hay un albergue, etcétera. Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja se dio cuenta hace unos años y es muy consciente de que hay unas necesidades de comunicación por cubrir y que la población, una de las vulnerabilidades de las personas migrantes es esa, la falta de información sobre asuntos básicos que pierde uno cuando empieza una ruta incierta, en la que no sabe qué peligros va a haber, en la que puede encontrarse situaciones un poco inesperadas, tanto que le afectan a su salud como a circunstancias que se van dando mientras está en ese proceso. Cosas sencillas, cosas como mi pequeño no está conmigo en este momento, he perdido el contacto con él, ¿cómo lo recupero, ¿no? Cosas graves en términos de vulnerabilidad porque aumentan los peligros, los riesgos para estas personas, y nosotros creemos que la información, digamos, actualizada, útil, siempre orientada al consejo práctico a esa persona migrante, le va a ser muy útil. Siempre, evidentemente, la información es muy necesaria, pero a lo mejor si pensamos en cómo difundimos información de manera tradicional, no sé, a lo mejor a través de volantes, panfletos, la radio, ¿no? Digamos, los medios más pues usuales o tradicionales, no siempre llegamos a quienes deberíamos. Y ahora, pues, como todas las personas, nos damos cuenta que también quienes están en situación de movilidad, de pronto también traen teléfonos, smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes que también ellos necesitan y saben utilizar. Entonces, no sé, Fer, ¿nos puedes explicar un poco qué ha visto desde Sin Fronteras para poder pues llegar a más personas a través de justamente este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, pues nosotros nos damos cuenta en Sin Fronteras que, bueno, la gente que llega siempre trae un celular. Puede ser que al final, bueno, pues cambien el número porque se lo roben, pero siempre están buscando tener conexión con su familia, porque realmente su celular o su dispositivo es como una extensión de su casa. Quieren saber cómo están sus papás, cómo están sus hijos que quedaron en Honduras, en El Salvador. Entonces, justo creo que la clave aquí es empezar a pensar cómo ellos se comunican, cómo es que ellos, pues con sus familiares, qué tipo de información, cómo manejan, cómo es la accesibilidad en sus celulares. Por ejemplo, básicamente el 52% de la población tiene internet. Entonces, si pensamos que el 52% tiene internet, pues ¿cuántas personas en situación de movilidad pues cuentan con un celular, ¿no? Entonces, en Sin Fronteras, bueno, por ejemplo, decidimos crear una aplicación, una web app,
tanto para personas que no cuentan con celular, pero a lo mejor tienen un dispositivo o van a un café internet, así como los que tienen móvil, ¿no? Eso, ahorita vamos a hablar un poco más de la app, pero Mónica, también desde la ACNUR tenemos pues una iniciativa muy interesante que tiene que ver con tecnología, pero antes de ello hubo un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué vamos a apostarle a estas tecnologías? Cuéntanos un poquito, digamos, para personas solicitantes de asilo, por qué es necesario acercarse así, ¿no? Bueno, pues justo como bien decía, no es la información y hacerle llegar la información a las personas migrantes y refugiadas es un reto. En el caso de ACNUR y de las personas refugiadas, creo que uno de los principales, dentro de esto, uno de los principales obstáculos es que las personas a veces ni siquiera saben que son refugiadas, no se autoidentifican como tal, no conocen su derecho a la protección internacional, mucho menos cómo acceder a un procedimiento. Entonces, no solo es información muy compleja, porque es información que implica el que tú pases por un proceso de aceptación y de entendimiento de, uy, sí, sí, mi situación es esa y sí, yo cumplo y soy, ¿no?, un refugiado. Y de ahí pasas a procesos legales, ¿no? Entonces, no solo es la información, es el tipo de información. Entonces, desde ACNUR hemos trabajado, como decía, siempre en medios tradicionales, ¿no? Y tratamos de atacar siempre cuestiones offline, pero en algún momento, cuando veíamos, igual que decía Fer, que la gente llegaba con celulares y que preguntaba por la contraseña de Wi-Fi, o ves las filas en los albergues para las computadoras, ¿no? Que muchos espacios tienen un par de computadoras que prestan unos minutos. Dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues que al final son personas, son jóvenes, son adultos como cualquiera de nosotros que quieren estar conectados, que quieren buscar a su familia, que quieren decir hola, ¿no? Y conectar con sus seres queridos. Entonces, y para eso utilizan redes sociales, como todos nosotros. Entonces, pues justo ahí es cuando empiezas a pensar de, bueno, tenemos que estar ahí también, ¿no? Está bien, tenemos equipos en el terreno, tenemos información impresa, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos en estos medios? Y ahí es cuando, digo, nosotros empezamos desde 2016-17 a explorar cuál era el mejor camino, y de todas estas redes sociales o de todos estos mecanismos de información de corte tecnológico es a donde teníamos que ir, ¿no? Y así en nuestro caso es como llegamos que, bueno, Facebook y WhatsApp son quienes que encabezaban las listas, ¿no? Y los medios más utilizados. Y que en efecto lo utilizaban para decir, ya llegué, mamá, estoy bien, ¿no? Ya pasé, tal, entré a México, ¿no? Ya lo logré. O sea, al final era un contacto familiar, un contacto con amistades o con seres queridos que se quedaron en país de origen y que, bueno, nos abre la puerta para brindar esta información. Esto del contacto con familiares que sin duda, o sea, si lo pensamos, incluso si no estamos en situación de movilidad, pues siempre quieres o que tu familiar o tu ser querido sepa de ti, ¿no? Si te vas de viaje, si no vas a estar en la ciudad o lo que sea, pues lo más natural es avisar, voy a estar tal o cual, ¿no? El restablecimiento del contacto, que justo es de lo que hablábamos un poco, para qué utilizan las personas en situación de movilidad estas tecnologías, me parece que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene experiencia en esto, no nada más de ahora. Alberto, cuéntanos un poco de pues cómo nace, ¿no?, esta idea y sobre todo se inserta en población en situación de movilidad. Sí, va a parecer que me voy a la prehistoria, pero es así como comenzó. Realmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando surge en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, una de las labores que hace es la de poner en contacto a personas detenidas por conflictos armados con sus familiares, ¿no? Están en un lugar identificado, pero no sabe nada de ellos la familia. Y hay una incertidumbre siempre sobre qué le pasó a esta persona. ¿Murió? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Me echa de menos? Y esa incertidumbre es algo que hemos trabajado desde entonces, ¿no? Al principio era, como bien comentabas, de la forma más tradicional posible. Eran mensajes que se escribían, que se entregaban al personal de la Cruz Roja Internacional y que ese personal llevaba a la familia de la persona que estaba detenida. Y que tomaba tiempo eso, sí, ¿no? exactamente. Y es todo un reto a veces, claro, llegar a la comunidad de origen de tal o cual persona, ¿no? Con el tiempo, ¿qué pasó? Eso se fue convirtiendo, con el cambio tecnológico, lógicamente, llegaron teléfonos, se siguen tomando todavía mensajes por escrito, pero llegaron otros medios de comunicación, otras tecnologías, y en el caso de la migración es muy interesante porque sí, el comité
hace un esfuerzo importante de la mano de los albergues que están en las rutas migratorias de distintos países del mundo, hace unos años, en proporcionar un teléfono para que la persona que llegaba ahí, la persona migrante, tuviera la posibilidad de hablar con su familia 3-5 minutos y explicarles dónde estaba, cómo estaba, etc. Para nosotros eso es fundamental porque es una forma de... No nada más pensemos en el migrante que está haciendo la llamada, pensemos en la familia que quedó atrás, que sepa tus seres queridos, tus parientes, que sepan dónde estás, qué está pasando contigo, qué retos tienes, cómo te encuentras, ¿no? Entonces, en esencia, el trabajo del programa de restablecimiento del contacto entre familiares es ese, es mantener el contacto y hay muchos efectos positivos. Por supuesto, reduces la incertidumbre de la familia, pero también previenes la desaparición, das información de dónde estás y si te pasa algo en adelante de tu ruta, de tu camino, alguien va a saber en tu círculo más cercano dónde estabas y cómo te encontrabas, ¿no? Entonces, si hay que hacer una búsqueda de alguien, es un modo el mantener este contacto a lo largo de la ruta, por teléfono o ya hoy por WhatsApp o de otra manera, es algo que nosotros animamos siempre a las personas en movilidad que hagan, ¿no? Porque es realmente situarte y dar las coordenadas de tu situación, de tu emoción, de tus necesidades de ese momento. Y es algo que yo creo que es parte de la vocación del comité y es ayuda humanitaria para estas personas. Que es instalar el teléfono en unos inicios, pero quizás ahora que la gente también trae su propio teléfono, se puede también abarcar de otra manera, sí, ¿no? Hemos evolucionado y hoy estamos proporcionando a algunos albergues puntos de conexión gratuitos. Lógicamente pagamos algunos servicios de conexión a Internet. A estos albergues que tienen tantas necesidades, bueno, pues les ayudamos con una, que es tener un servicio de Internet de buena velocidad ahí listo para las personas migrantes que llegan, ¿no? Para que ellos con sus propios recursos tecnológicos puedan subirse y puedan comunicarse con su familia, con sus amigos, con su comunidad y entender también, allegarse información que les puede ser útil en lo que les queda por delante, ¿no? Fer, estabas hablando de la app. Digamos que, y creo, y corrígeme si estoy equivocada, pero Sin Fronteras es una organización que está en Ciudad de México, que su público, digamos, usuario está justamente en la ciudad. Pero cuando ustedes lanzan esta app, me imagino que esto se amplía, ¿no? Al público al que ustedes están llegando. Cuéntanos un poquito de eso y cuál es el objetivo, ¿no? Justo el objetivo fue ese. O sea, nosotros llevamos 23 años trabajando en la Ciudad de México a favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Y entonces decidimos de cómo podíamos llegar a las personas antes que llegaran a México, en su trayecto a México y en su estancia, o sea, ya cuando deciden quedarse en México y residir aquí, ¿no? Ya sea por solicitar asilo, naturalización, o sea, cualquier tipo de trámite. Lo que queríamos hacer básicamente es lograr que nos expandiéramos, no solamente que llegara la gente de la Ciudad de México y que pudiéramos ayudar, queríamos ayudar a más personas. Entonces, por eso decidimos crear esta aplicación. Y bueno, pues no solo es una web app, como les comentaba, porque vimos que tal vez nada más limitarlo a que la gente lo pudiera descargar en su celular quizás no era suficiente. Entonces decidimos hacer la web y justo también, como dice Alberto, nos dimos cuenta que sería bien importante que en algunos albergues de la ruta migratoria pudiéramos ubicar unos tótems. Nosotros les llamamos tótems, que son unas estructuras de este tamaño que vienen con una tablet, donde la gente puede acceder a la aplicación y también, bueno, por ejemplo, si quieren ir al Jaguar o se quieren comunicar con las personas, es un poco complicado porque en los albergues a veces nos piden como un tipo de, bueno, pues no pueden acceder a algunas páginas pues no deseadas, ¿no? Entonces también pues hay que controlar un poquito la navegación por seguridad también del albergue y de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, realmente llevamos bien poquito, lo lanzamos justo el Día Mundial del Refugiado y bueno, pues apenas llevamos como unos meses, pero hemos tenido muy buena, nos gustaría tener muchísimos más descargas y muchísimas más consultas, pero bueno, en eso estamos. ¿Y qué tipo de información fundamentalmente están dando a través de esa app? Digamos, información de trámites, como tú decías, información de albergues, o digamos que, si tú pudieras resumir, aquí van a encontrar este tipo de información, ¿cómo lo podrías Lo definir? interesante de la aplicación, aparte de que está ahorita en inglés y en español, le estamos buscando en hacer en francés y en criol, lo interesante es que te va guiando, o sea, te pregunta desde un principio, ¿dónde estás? ¿Voy para México o ya estoy para México? Entonces, bueno, y te hace primero un test de asilo,
o sea, de por qué estoy saliendo de mi país o por qué salí de mi país. Y ya, ya en base a esas respuestas, con base a esas respuestas, perdón, ya nos guiamos como a cuáles serían como sus opciones. Entonces decimos, bueno, dijo que pues está siendo perseguido por alguna pandilla. Entonces, por eso decidimos, bueno, darle la información de asilo. Entonces, es básicamente informativa, también está en audios, porque también sabemos que las personas, muchas no saben leer. También está, pues, un mapa de toda la República Mexicana, en donde, bueno, pues la gente puede buscar los hospitales, puede buscar albergues, organizaciones de ayuda. Entonces, bueno, aparte está conectada con Google, entonces tú te vas como sabiendo la ruta, por si puedes ir caminando, pues en camión o como sea, ¿no? Tenemos esta parte también de naturalización, como esta parte de tener papeles, acceso a derechos, CURP, si quieres estudiar, si quieres trabajar, recomendaciones de cómo buscar trabajo, cuáles son tus derechos como trabajador, toda esta serie de información también por si ya te quieres quedar en México, cómo integrarte a la sociedad mexicana. Eso lo descargas y después puede funcionar offline. No necesitas internet. La descarga lo intentamos hacer muy ligero para que no te descargue muchos datos. Y entonces, bueno, pues ya con una vez que lo hayas descargado, ya puedes estar navegando sin problema. Perfecto. Vamos a hablar un poquito más ahora de lo que ha hecho tanto el CICR como el ACNUR a través justamente de las tecnologías que estaban mencionando, que son Facebook y WhatsApp. Vamos a entrar a hablar con detenimiento en el siguiente bloque. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa. No se mueva, seguimos en Con los Refugiados, aquí hablando de tecnologías de la información. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Con los Refugiados. El día de hoy estamos hablando del tema de tecnologías de la información, estas tecnologías que las personas en situación de movilidad, como todos nosotros, requieren y utilizan y pues cada vez más estamos desarrollando justamente pues aplicaciones, iniciativas que tienen que ver justamente con esto de las tecnologías de la información. Una de ellas, y que impulsa el ACNUR, es justamente una página de Facebook que se llama Confía en el Jaguar. Y como yo no llevo Confía en el Jaguar, pero Mónica sí, vamos a darle la palabra a Mónica porque esto es pues una iniciativa que surgió hace un par de años más o menos, pero Mónica es la gestora de esto. Entonces, platícanos un poquito de Confía en el Jaguar, ¿no? Bueno, Confía en el Jaguar es, como bien dices, es una página de Facebook que brinda información a personas migrantes y refugiadas. Hacemos publicaciones, ¿no?, todos los días con información que consideramos es de utilidad para personas migrantes y refugiadas que se encuentran en México y Guatemala. Y además tenemos activo el Messenger de Facebook, en donde recibimos preguntas de la gente y estamos de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde disponibles para responder, ¿no? Entonces, la gente no solo puede encontrar contenido dentro de la página, pues también puede hacer sus preguntas, ¿no?, o platicarnos un poco más su situación para que podamos brindar información mucho más detallada. El Jaguar nació oficialmente en 2017, en noviembre de ese año es cuando la página se activa. La realidad es que es un trabajo que tuvo muchísimos meses detrás, ¿no?, para pensar un poco qué es lo que debía tener, cómo debía ser la página, qué debería publicar. Y bueno, en esa investigación es cuando justo también se decide que ACNUR no puede ir solo y que no debería ser una iniciativa únicamente del ACNUR. ¿Por qué? Porque al final la información, y hay muchos ya esfuerzos como son los de Sin Fronteras, de CICR y de muchos actores más para informar a la población migrante y refugiada, pero existen muy pocos espacios en donde se concentra esa información y una persona que puede necesitar de todos lo encuentre todo. Entonces decidimos que el Jaguar debía convertirse en una red de información y forjar lazos con otros actores y además no solamente ser para personas refugiadas, que pues al final es el mandato del ACNUR, extenderse a la población migrante en general. Entonces así es como esta iniciativa acaba haciéndose de aliados
entre ellos la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, está la CNDH, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito, y la participación de sociedad civil, ¿no? También hay varios espacios, albergues, organizaciones que constantemente nos envían contenido para su difusión. Digamos, los mensajes, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, como cualquier otra página de Facebook, ¿no? Si necesitas ayuda hay un Messenger. Pero esto ha sido lo que realmente pues demuestra la utilidad que ha tenido esta página, ¿no? El tipo de dudas que llegan, ¿no? Las necesidades de información que realmente tienen las personas. No sé si nos puedas comentar un poco cuáles son los principales dudas que tienen las personas y que más, digamos, tratan ustedes de responder a través del Jaguar. Pues mira, la verdad es que las preguntas cambian mucho y lo puedes ver con la coyuntura. O sea, si tú lees las noticias y ves en términos de la situación migratoria qué está sucediendo, las preguntas empiezan a ser un espejo. O sea, la gente al final sí es muy la duda que tengo hoy, si salió una noticia nueva, si me enteré que está pasando esto en el sur, las preguntas van muy relacionadas. Pero en el top de lo que tenemos monitoreado de las conversaciones, que estamos recibiendo en promedio 174 mensuales, y que ya no son consultas, son conversaciones, porque algunas duran hasta 3-4 meses, son para apoyo en general. O sea, la búsqueda desde una cita con el ACNUR hasta un espacio para dormir o la dirección de la Comar, ¿no? O sea, apoyo en general. El acceso al procedimiento en México, ¿no? Al procedimiento de asilo, y trámites de regularización migratoria. Es como el tercer lugar, ¿no? Un tema desde cómo obtengo una visa humanitaria hasta soy de nacionalidad, digamos, guatemalteca, pero tengo un hijo mexicano, ¿cómo puedo arreglar mis papeles, ¿no? Entonces, temas de regularización en general. Alberto, ustedes también reciben muchas preguntas, no a través de Facebook, sino a través de WhatsApp, ¿cierto? Sí. No sé si nos puedas comentar un poco también cómo funciona, digamos, esta vía de comunicación, ¿no? Por WhatsApp. Sí, nosotros la verdad es que empezamos a usar, nos dimos cuenta, bueno, recientemente, quizá a finales de 2018, con la llegada de los migrantes en caravanas, que cada vez había más que estaban usando esto, ¿no? El smartphone, que lo llevan ahí, que lo llevan escondido, y es una tecnología que nos permitía, pues eso, llegar con ellos vía WhatsApp, ¿no? Es lo que ellos están utilizando más para comunicarse con sus familias, con sus seres queridos, con su red, ¿no? Entonces decidimos que quizá era el momento de cambiar del mensaje tradicional que habíamos creado en 2015, que es cuando se lanzan los mensajes de autocuidado en papel, con unos consejos muy sencillos que tienen ellos a mano y que pueden guardar en cualquier lugar, en su mochila, en su bolsillo. Decidimos empezar a digitalizarlos porque creíamos y dando información sencilla, básica, pero fundamental, ¿no? Por ejemplo, eso, mantente en contacto con tu familia, hidrátate cuando vas a pasar por zonas donde hay poca agua. Por ejemplo, cosas un poquito más técnicas, como que los migrantes tienen derecho a afiliarse al Seguro Popular durante 90 días en México. Es algo que seguramente ellos no saben porque no son mexicanos, pero les sirve, ¿no? Les sirve porque pueden ser atendidos, tener acceso a la sanidad pública en cualquier momento. Entonces, la forma en que funciona este WhatsApp para migrantes es nosotros damos un teléfono y básicamente a partir de ahí quien quiera que nos busque tomará ese teléfono, lo sumará a sus contactos y a partir de ahí contactará al CICR. En el momento en que nosotros recibimos ese contacto, nosotros no vamos a pedir identidad de esa persona, nombre, ni preguntarle ningún dato personal, por seguridad de ellos, por seguridad de nosotros. Y a partir de ahí lo que hacemos es que le compartimos una serie de cápsulas de mensajes de autocuidado digitalizados. Tenemos en este momento 12, pero vamos a tener más, en los que pues, le damos algunos consejos que creemos que le van a ser muy útiles, ¿no? Y generalmente la gente los recibe, los agradece, pide a lo mejor alguna información muy puntual de la que tienen necesidad en ese momento, dónde estoy en tal lugar, dónde puedo dormir tranquilo, como decías, ¿no? Dónde puedo encontrar algún tipo de apoyo, y tratamos de atender algunas de esos mensajes. Realmente no hay una gran interacción, o sea, el propósito fundamental de estos mensajes digitalizados es
proporcionar información útil, información que les sirva, ¿no? Y nosotros vamos monitoreando, escuchándoles, tomando información del terreno para ver qué necesitan y tratando de de dar de alguna manera respuesta a esas necesidades, ¿no? En ningún momento se han creado estos mensajes para incentivar la migración ni para decir ve por acá o ve por allá. No, no entramos en eso. Eso es una decisión de cada persona. Incluso los hay que dicen, pues hasta aquí llegué, ya me quiero regresar, ¿cómo lo hago? Pero el propósito fundamental es eso, que en el momento en el que está, que en un proceso difícil, de gran vulnerabilidad, tengas esa información útil a un clic, por así decirlo. Fer, hablábamos un poco, ¿qué tanto se informa la gente previo, ¿no? Es decir, uno pensaría, bueno, a lo mejor voy a emprender este viaje por la razón que sea, y a lo mejor desde el país de origen buscan información, pero luego vemos que no necesariamente, ¿no? Sino que se consume la información en diferentes momentos. ¿Qué han visto desde Sí, la verdad es que nosotros nos sorprendimos porque nosotros hacemos como una encuesta también a todos nuestros usuarios para saber pues cuáles son sus preguntas. Justo también nos basamos en esas preguntas que siempre surgen para crear la aplicación. Y también, bueno, nos dimos cuenta que realmente no se informan mucho antes de llegar a México. No sabemos las razones, pero justo queremos atacar como esta parte, entonces nos gustaría y estamos buscando la forma de tener presencia pues en los lugares de origen, ¿no? Ver cómo podríamos, llegar desde antes de que lleguen a México y se le violen los derechos humanos o que sufran algún peligro, ¿no? Queremos darles como todas las opciones así de, bueno, tal vez quieres solicitar asilo en Estados Unidos, pero bueno, también puedes solicitarlo en México. A lo mejor, como decían, no lo saben, ¿no? Simplemente no saben que pueden ser sujetos de protección internacional, ¿no? Algo que sí fue como bastante extraño fue que cuando nosotros lanzamos la aplicación hicimos una prueba piloto y lo hicimos con niños y niñas y adolescentes. Y nos dimos cuenta que como estaba presentada la aplicación al principio no estaba de forma correcta, porque el lenguaje que nosotros creíamos que era el que ellos iban a entender no era así. Entonces, a partir de esta prueba piloto, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar muchísimas cosas. Entonces, literal, nos sentamos con los chavos y les dijimos, a ver, díganos, ¿cómo quieres que te hablemos, no? Entonces, por ejemplo, unos escribían, pues, tenemos como una búsqueda, donde puedes poner, no sé, albergues, ¿no? Pero si tú escribes albergues o hospital, por ejemplo, hospital sin H, no te lo dirigía. Entonces, intentamos hacer esos cambios para entender cómo la gente se comunica y en verdad ser útiles, ¿no? Entonces, eso es como un reto también, el tema de, bueno, pues ahorita nuestra aplicación nada más está en español y en inglés, pero también tenemos que pensar en todos, o sea, en los haitianos, en los africanos, o sea, ser accesibles. Sí, que realmente las personas en situación de movilidad, no importa de dónde vengas, puedan utilizar la tecnología y no solamente si hablas español o inglés, ¿no? Eso me parece también fundamental. Moni, regreso a Confía en el Jaguar. Es una página de Facebook diferente a todas las demás páginas de Facebook que podríamos conocer. A lo mejor si tú entras a la página y tú ves el número de gente que la sigue, pues no es un número que sea irreal, ¿no? O que demuestre la cantidad de usuarios que se tienen. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo medimos la efectividad de la página versus lo tradicional que mide Facebook, ¿no? Pues justo creo que ese ha sido uno de los más grandes aprendizajes estando a cargo del Jaguar, y es que hay que medirlo en sus propios términos. Hay que entender, hay que aprender quién está detrás y quién es el usuario, ¿no? Y cómo funciona para poderlo medir. Y sí, en efecto, si tú entras, la página tiene un poco más de 9,500 fans, que la verdad es que para una página en Facebook es un número súper bajo, muy, muy bajo, ¿no? Está muy, muy por debajo de verdad. Pero hemos aprendido que esa cifra no nos representa porque en realidad muy pocas personas de las que están en contacto con nuestro contenido y que están absorbiendo esta información o que incluso están haciéndonos preguntas, le van a dar un like a la página o a un contenido. En particular para las personas refugiadas, eso puede significar un peligro, ¿no? O sea, ver que tú estás aprendiendo cuál es el procedimiento, o que le das un like o un compartir a los pasos de cómo acceder al procedimiento de asilo en México,
pues puede ser delatar tus planes y puede ser darle un pitazo a quien te está buscando de dónde estás, ¿no? Entonces la gente al final, y eso es algo que no sabíamos al principio, es mucho más consciente de su seguridad y de lo que el Facebook o su presencia digital puede significar en términos de riesgo. Entonces, pues sí, la gente no nos da ese like, pero aún así la página tiene un alcance, ¿no? O sea, la cantidad de personas que mensualmente ven los contenidos del Jaguar rebasan las 600,000 personas, ¿no? Entonces, ese es el número que nos importa y lo más importante del Jaguar, valga la redundancia, es sus conversaciones. ¿Con quién estamos teniendo este contacto para entender mejor qué necesitan, cómo podemos ayudarle, ¿no? Y al final, estas conversaciones que tenemos con la gente, estas preguntas que nos hacen, son quienes nutren, o sea, los de esta semana están nutriendo los contenidos que vamos a publicar la siguiente. O sea, es un trabajo muy automático de, a ver, esta semana toda la gente está preguntando sobre el centro de registro de Comar en Tapachula. Muy bien, ¿qué sigue? Hay que publicar dónde está, cómo llegar, ¿no? Cómo llegas caminando, cómo llegas en transporte y pues ir respondiendo, ¿no? Y haciendo como este trabajo. ¿Cómo llega la gente al Jaguar? Es decir, ¿dónde se promociona? ¿Es de boca en boca? ¿O cómo, no? ¿Cómo se ha llegado a estos 600,000 personas? Pues, bueno, por un lado, tenemos toda una estrategia para promocionar la página en terreno. Nosotros tenemos alianza con más de 100 espacios de albergues y cerca de 150 espacios de atención a personas migrantes y refugiadas, con las que nos hemos acercado a desde informar a la gente que está ahí atendiendo que esto existe hasta poner pósters, tenemos mantas en el camino, hay stickers, hay iniciativas en medios de transporte, en las fronteras, en las mismas oficinas del ACNUR, de la Comar, vaya, o sea, tenemos toda una estrategia para darle promoción a la página. Y esto viene mucho, todo nuestro trabajo, tanto del Facebook de Confía en el Jaguar como de la información que provee ACNUR, está hecha con la gente. Trabajamos todo el tiempo con la gente para ver qué necesita, cómo quiere que esté escrito, cómo deberíamos presentarlo. Y justo de ahí es donde algunos dijeron, es que si tú lo pones en el albergue que a mí me abre la puerta, yo voy entonces a decir, eso está bien, ¿no? Si me lo recomienda el albergue en el que yo dormí 3 días, pues entonces tu página, bien, me va. Sí, porque además no tiene como el sello institucional. O sea, sí tiene todo el trabajo de varias instituciones atrás, pero si tú entras es un Jaguar, ¿no? Es decir, también como buscando este acercamiento y esta, pues, confianza, ¿no? Con las mismas personas. Sí, y eso viene un poco de lo mismo, ¿no? De escuchar a la gente y que al final la gente, la gran mayoría de las personas refugiadas, pues huyen de estados fallidos, ¿no? Vienen de situaciones en donde no confían ni en su sombra, ¿no? O sea, es muy difícil, las instituciones les generan miedo, ¿no? Hay un tema de desconfianza importante que era un reto para la comunicación. Entonces, por eso decidimos crear una imagen nueva, una imagen única, cercana a la gente, y que la gente dijera, pues sí, a ver quién está ahí, ¿no? O sea, y por lo menos picar un poco la curiosidad y eventualmente empezar a confiar en el Jaguar. Y la confianza la hemos ganado a través de información que la gente considera útil y del boca en boca, porque la población migrante y refugiada se comunica de boca en boca, de persona a persona, y lo que más, al final, más populares nos ha hecho es que alguien le dijo, ¿sabes qué? Yo escribí esta página, me contestaron, ¿no? Y pues ya el de al lado, cuando lo necesite, va también. Y también entra. Y que imagino con 6R un poco lo mismo, con el número de WhatsApp, ¿es así? ¿Cómo se difunde el número, no? Sí, nosotros, bueno, el número es un 55 80 12 90 55, es un número mexicano que cualquiera puede dar de alta y en ese momento conectar con nosotros, ¿no? Detrás de ese número, ¿qué hay? Pues hay una institución que tiene sus equipos técnicos que pueden ayudar a contestar, pero sobre todo hay una persona que lee esos mensajes y que facilita la información que tenemos, digamos, ya digitalizada, que es la mejor manera de compartirla, pero también, pues eso, se puede dar algún enlace o referir a algún tipo de servicio o lugar en el que pueda a lo mejor cosas tan sencillas como dormir o como recibir la atención que necesita en ese momento. No pedimos información a la persona que nos busca. Igual que es evidente que no queremos poner en riesgo a nadie y es evidente que es muy importante para nosotros eso, que ellos estén tranquilos, sus teléfonos no se comparten con nadie, es nuestro material. Y ahí, bueno, pues trabajamos en
Sí, digamos, conversamos con ellos con cosas muy puntuales, muy sencillas que nos están presentando en ese momento. Hemos recibido, no llevamos tanto tiempo, llevamos desde abril, estamos de alguna manera empezando. Tuvimos en estos meses casi 1.800 demandas de información. Y enviamos unos 10.200 mensajes digitalizados de distinto tipo a estas personas. Lo que es muy importante también decir es que bueno, pues encontramos ahí necesidades del momento, de la gente que está en determinada situación, y quizá los números pueden no ser, no nos importan tanto, o sea, nos importa mucho la interacción, y al mismo tiempo también confiamos en que entre ellos el boca a boca o el WhatsApp a WhatsApp funcione. Es decir, claro, si a alguien le resultaron útiles esos mensajes, aunque ya no esté dentro de nuestro control, qué bueno que los comparta con otra persona. Qué bueno que eso que le pareció interesante o incluso el número nada más se lo haga llegar a otra persona que puede tener unas necesidades X en determinado momento de su ruta, y ahí estamos nosotros para poder... Justo, el compartir mensajes que también de WhatsApp, que todo el mundo lo hacemos, ¿no? Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de las tecnologías de la información para personas en situación de movilidad. No se vaya, seguimos aquí en Con los Refugiados. Gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. El día de hoy estamos hablando de las tecnologías de la información para personas en situación de movilidad. Antes de dar paso al último bloque de esta emisión, quisiera que viéramos algunos de los mensajes que tanto el ACNUR como Sin Fronteras como el Comité Internacional de la Cruz Roja hacen llegar justamente a través de las tecnologías a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Vamos a verlo. Si eres una persona migrante o refugiada, yo, el Jaguar, estoy aquí para informarte. En mi Facebook encontrarás consejos para tu camino, datos de organizaciones que pueden apoyarte, orientación para realizar tus trámites, solicitar protección como una persona refugiada y mucho más. Si tienes alguna duda, contáctame por mensaje privado. Recuerda, no importa dónde estés o a dónde vayas, tus derechos viajan contigo y somos muchos los que estamos para apoyarte. Confía en el Jaguar. Mensajes de autocuidado para personas migrantes. Información útil. Infórmate sobre las rutas, transportes, albergues y consulados de tu país antes de salir. Comparte con tus familiares tu plan de viaje. Durante tu viaje, informa a tus familiares con quién viajas y dónde estás. En caso de una emergencia, facilitará tu búsqueda. No des información sobre tu viaje o tu familia a desconocidos, ni comentes si tienes familiares o amigos en Estados Unidos. Si estás en México y deseas regresar a tu país, llama o acude al Instituto Nacional de Migración, INM, Grupo Beta, más cercano. Pues bien, esto es una probadita de lo que estamos trabajando todas las organizaciones para que pues justamente la información llegue a quien tenga que llegar. Y está llegando, sin embargo, todavía podemos considerar que hay muchos retos justo para hacer llegar la información a las personas que lo requieren y retos de diferentes situaciones. Y hemos hablado aquí en otros programas de las personas que caen en detención, ¿no? Digamos, personas en situación de movilidad que caen en detención. Fer, no sé si nos puedas hablar un poco del reto específico de la información y la detención, ¿no? Bueno, pues me gustaría empezar diciendo que lo que va del año, más o menos han presentado al Instituto Nacional de Migración más de 129,000 personas, esto en el mes de junio, hasta el mes de junio, de enero a junio. Es un número exorbitante y parece ser que esto va a ser muchísimo mayor que en los otros años. Entonces, estas personas se encuentran situadas, pues algunos son devueltos a sus países de origen, otros deciden quedarse y bueno, muchos de ellos se quedan en estaciones migratorias, ¿no? Las estaciones migratorias es un espacio donde, bueno, pues las personas migrantes pueden quedarse, en la ley supuestamente pueden estar hasta 72 horas, pero hay gente que lleva 72 horas, podría estar hasta 3 meses estando allá. Entonces, bueno, el tema aquí es que en la detención
nosotros como sociedad civil pues hacemos este tipo de trabajos, pero creemos bien importante que las autoridades también se sumen a estos esfuerzos, dejándonos que las personas tengan acceso a estas herramientas tan importantes para que no se vulneren sus derechos humanos, ¿no? En detención no hay o sea, digamos, a las personas se les quitan sus pertenencias, incluidas los teléfonos, ¿no? Sus teléfonos, Entonces, bueno, hay teléfonos para llamar, pues realmente muchos de ellos ni siquiera saben que existen esos teléfonos donde pueden hacer unas llamadas, o pues muchas veces no saben ni cómo tienen que marcar. Entonces, realmente sería bien importante que a lo mejor pudieran, por ejemplo, tener estos tótems que tenemos, que la gente pueda acceder, pueda entrar al Jaguar, hacer sus preguntas, porque muchas veces pues se limita a que las organizaciones vayamos a las estaciones migratorias y demos algún tipo de asesoría, pero hay veces que solamente se nos permite entrar a algunas ciertas áreas, entonces no hay forma de poder hablar con todos y ver la situación de todos, ¿no? y de todas. Entonces, bueno, pues creo que esto sería como importante hacer como un llamado a las autoridades para que nos apoyen como para poder darles esa información, ¿no? Creo que es un trabajo que tiene que ser conjunto. se está haciendo, pues bueno, este gran esfuerzo por poder llegar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas. Alberto, no sé si ustedes desde CICR detectan cuáles serían los retos mayores, ¿no? Que se siguen que seguir afrontando, pues, no nada más con las organizaciones, también con las autoridades, sociedad civil, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, yo creo que es muy importante, lo hablábamos al principio un poco, el poder mantener ese contacto de la persona que está en un proceso migratorio, del tipo que sea o con la ambición que sea, con su familia. Yo creo que ahí, por ejemplo, las autoridades también tendrían que, bueno, pues que asumir quizá un poquito más de responsabilidad en cuanto a facilitar quizá ese contacto regularmente o en la medida de las posibilidades que tengan con esta población, porque sí que sentimos que es algo fundamental para ellas, ¿no? Y para la comunidad de la que viene. Eso es un punto que es muy importante. Por supuesto, hablando de retos, hay que hablar también de la seguridad, ¿no? Para nosotros siempre la seguridad de la persona migrante es fundamental. Incluso cuando en nuestros mensajes de autocuidado uno de ellos habla de que que no uses, por ejemplo, el teléfono que te da un desconocido para llamar, salvo que estés muy seguro de que es un teléfono seguro. Por ejemplo, nuestros teléfonos son seguros, los de la Cruz Roja, los que dan los voluntarios de la Cruz Roja, que muchas veces son quienes prestan el servicio en el terreno. Que te asegures de que quizá alguien que llega y te da un teléfono y tú haces esa llamada, ahí queda registrado el teléfono al que tú marcaste y eso te puede poner en peligro. Entonces, hacemos un poco un llamado a eso, a la conciencia del usuario, del migrante, que cuide la información que comparte incluso al hacer este tipo de contactos, ¿no? Que borre los registros una vez ha llamado o que pida que sean borrados y lo vea. Para, digamos, no tener que ponerse o sea, no quedar en riesgo, ¿no? La protección de sus datos para nosotros es una preocupación fundamental. Nosotros cada paso que damos lo analizamos, lo meditamos, lo discutimos a veces bastante tiempo hasta que decidimos que podemos ir adelante con un proyecto del tipo de los mensajes de autocuidado por WhatsApp o de otro tipo, ¿no? Es fundamental eso. No sé si, Moni, también tienes identificados algunos retos. Se me ocurre a lo mejor el mal uso de la tecnología o que estas páginas las pueda utilizar gente que en realidad no sea un usuario como un migrante o un solicitante de asilo, sino alguien que quiera hacer daño, por ejemplo. Pero no sé, desde el punto de vista de la ACNUR, ¿cuáles son los retos que han identificado? Bueno, en ese sentido, la verdad es que sí hay muchos retos. Compartimos esta preocupación por la seguridad de las personas. Igual estamos siempre fomentando como que no queden como rastros muy particulares, ¿no? Incluso si me estás dando un punto de ubicación y me estás pidiendo un albergue, por así decirlo, bueno, es dar 1 o 2 para que no quede incluso un registro de a cuál van a ir, ¿no? O sea, sí es como esta protección también de los datos, y a pesar de que Facebook tiene muchas estadísticas muy delicadas, pues tenemos un compromiso para no utilizarlas y para no ir a buscarlo. Y incluso el Jaguar también se encarga mucho de promover este tipo de mensajes de seguridad, ¿no? De no hagas check-in, de desactivar tu geolocalización de tu teléfono, ¿no? De estar como consciente del peligro que puede significar
tu identidad digital, tanto en Facebook como en cualquier red social. Y bueno, otro de los retos, más hablando justo del mal uso, que pues es una realidad y ya nos pasó, ¿no? O sea, ya nos ha pasado que tanto a nuestra línea 01800 información, así como al Jaguar, te buscan personas que no buscan información a título personal, sino es como, tengo una novia en Venezuela y yo quiero saber cómo la traigo a México, ¿no? Y ahí es siempre como tratar de estar muy atentos a ese tipo de mensajes, porque puede ser verdad, pero puede ser mal uso. Entonces siempre tratamos como de dirigir desde como, bueno, y ella no me puede contactar, ¿no? Ella no nos puede buscar, o sea, siempre es como estar muy atentos a estos mensajes y sobre todo si se replican, ¿no? Si empieza a llegar uno y después otro y después llaman por teléfono, ¿no? O sea, como estar atentos a cuando hay algo extraño y pues bueno, ahí ya, pues algunas nos han agarrado desprevenidas, para otros creo que estábamos preparados y al final, pues detrás de esto está todo el equipo de ACNUR, pero pues también de CNDH, incluso de UNODC, que bueno, son especialistas en temas de trata y de tráfico. Entonces, creo que detrás contamos con un equipo muy capacitado para hacer frente a este tipo de preguntas que pueden ser un peligro para todos, ¿no? No, y que si bien esto de la seguridad en redes sociales, que digamos todo el mundo debemos de tener, pero creo que de lo que estamos hablando aquí es que al final las personas en situación de movilidad sí están en una vulnerabilidad particular, que obviamente hoy estamos hablando aquí de tecnologías de la información y lo vemos a través de las tecnologías, pero lo podemos ver en cualquier ámbito. Y creo que el hecho de que existan también estas tecnologías, que nuestro público más amplio pueda saber, oye, aquí hay gente en esta situación que está consumiendo ese tipo de información, que a lo mejor tampoco nuestra audiencia sabía que existía, o el nivel de detalle. Y que también, pues si gustan dar un like al Confía en el Jaguar, pues de alguna manera también es empezar a ayudar a visibilizar que la situación existe, que hay gente que está demandando esta información y que pues tenemos que ser todos más conscientes de ella, ¿no? Esta cuestión del migrante en la clandestinidad o tal, bueno, o sea, sí, pero al final también son personas que requieren asistencia humanitaria, y que si estuviéramos todos en esa situación, nos gustaría poder obtenerla. Entonces creo que va más allá de la misma tecnología, ¿no? Estamos también evidenciando que algo existe, que hay de alguna manera un vacío informativo que pues se está llenando a través de las organizaciones. Y yo me imagino que iniciativas como estas tres se complementan, tampoco es que estamos compitiendo, ¿no? No sé si pudiéramos hablar un poco de eso, Fer. O sea, de qué manera sí la app, pero el Jaguar, y sí la app, pero el número de WhatsApp, ¿no? Sí, justo nosotros, bueno, también en la aplicación, pues tenemos una serie de alertas y de noticias. Entonces nosotros siempre, bueno, pues intentamos, obviamente dándole el crédito, ponemos la información que ustedes producen, porque justo lo que queremos crear es darles todas las opciones de información y ya que ellos decidan de dónde, ¿no? Justo como lo que hace el Jaguar, que muchas veces ellos nos hacen favor de difundir muchas cosas que hacemos en Sin Fronteras y estamos muy agradecidos por eso, porque dan unas opciones. O sea, al final todos estamos buscando el mismo objetivo, ¿no? La protección de estas personas. Entonces, la verdad es que esto de que, pues, si a mí o a ti, no, eso no. Sí, no es como, ay, yo tengo más usuarios No, mes, ¿no? Entonces... No es importante. Yo creo que no nos guía, desde luego, la cantidad de usuarios, nos guía el sentido práctico, el sentido útil, el que ellos estén mejor informados, que puedan tomar sus decisiones, que las toman con independencia de nosotros, pero que tengan los elementos en cualquier momento del proceso migratorio que les ayuden, ¿no? Y creo que la desinformación o la falta de información o la información errónea o malintencionada a veces puede jugar mucho en su contra. Por tanto, ojalá confíen en nosotros, no somos instituciones improvisadas, tenemos equipos detrás y tenemos, yo creo que, capacidad de análisis y de evolución de qué está pasando, de entender bien el contexto y a partir de ahí tomar las decisiones que son las que nos han llevado a estar aquí, ¿no? A estar con productos innovadores y buscando un poco soluciones prácticas para ellos, ¿no? Para nuestros beneficiarios. No, y como a lo mejor antes de ACNUR o antes de CICR estaban ya una red de albergues, ¿no? Que empezó siendo una cosa y ha evolucionado tanto que hoy el punto del Wi-Fi y la conexión es fundamental, ¿no? Para nosotros son, igual que la sociedad civil, igual que la Cruz Roja de cada país, los albergues son socios fundamentales
en trabajar con nosotros en esto y en ayudarnos a entender qué está pasando. Un poco también, ACNUR, el trabajo con los albergues, ¿no? Sí, muchísimos. El trabajo con los albergues es mano a mano, ¿no? Y al final, justo el siempre mantenerles al tanto con este tipo de herramientas que estamos utilizando, también incluso escuchar su retroalimentación sobre las iniciativas, ¿no? Pues ha modificado los productos o las herramientas que utilizamos para informar. Y bueno, ahora ACNUR ha expandido su presencia, pero mucho tiempo estuvimos concentrados en el sur del país. Y nos pasó mucho al inicio del Jaguar, a inicios de 2018, que nuestros principales usuarios hacia el centro y norte del país era sociedad civil. Eran estos albergues que no se conectaba la persona, pero se conectaban ellos de, oye, es que tengo este caso, o, oye, aquí está esta persona. Y eran ellos quien nos preguntaban, ¿no? Un poco es parte como de ese trabajo. Ahora hay equipos cerca al que pueden recurrir antes quizá que a la página, pero sí, aún hay presencia de sociedad civil constante en las preguntas. Pues seguramente esto seguirá evolucionando porque el tema de las tecnologías siempre van a una velocidad mayor que las propias realidades. Espero que este tipo de iniciativas justamente sigan pues emergiendo, ¿no? Porque al final es algo que pues es útil para todos, para todas. No basta con tener a lo mejor una página web con procedimiento para obtener, porque al final eso pues no genera, ¿no? Justamente pues la cercanía que necesitamos, también los nuevos formatos, el multimedia, entender que las personas en situación de movilidad pues son como nosotros, ¿no? Al final están viviendo en el mismo mundo y les están llegando pues las tecnologías que a nosotros nos llegan. No son una población aparte donde solamente si les doy un volante, no es así, ¿no? Tampoco se trata de excluirlas así, sino al contrario. Yo les agradezco mucho. Tenemos como 30 segundos por cada uno para cerrar. Entonces, Fer, un comentario final que quieras darnos por aquí. Muchas gracias. Pues creo que el uso de las tecnologías es una forma buena de desafiar a los muros y a las fronteras impuestas por los estados. Entonces, creo que es una forma de dar información. Gracias, Fer. Sí, para nosotros, bueno, lo más importante es eso, como organización humanitaria, es servir a la población migrante. Es población vulnerable, queremos que estén bien informados, que puedan tomar las decisiones, que las mejores decisiones para ellos, que estén seguros, y creemos que la información es un derecho al que ellos tienen y estamos facilitándoles, digamos, acceso a una información que creemos que es buena y les pedimos que confíen en nosotros, los albergues, los migrantes, las autoridades también cuando con este tipo de iniciativas. Gracias, Alberto. Moni, para cerrar. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y pues definitivamente la información es un derecho, es una medida para proteger a las personas migrantes y refugiadas. Y pues bueno, yo invito a todas estas personas que igual no están en situación de movilidad, que conozcan estas aplicaciones y que si en algún momento se topan con alguien que lo necesita, pues recomienden estos espacios. Les agradezco mucho a nuestro público que ya llevamos varios programas hablando de diferentes temas que tienen que ver con los refugiados, con las personas en situación de movilidad. Gracias por habernos acompañado en esta cuestión de tecnologías de la información. Como dice Moni, ayúdenos también a compartir este tipo de aplicaciones a la gente que lo necesita. Por ahí abajo aparecerán todos los números, páginas, ¿no? que tendrían que estar consultando. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Con los Refugiados.